Para que la gente se conecte. Hola, buenas tardes. Ahora, y el volumen, estamos. Hola, buenas tardes. Les agradecemos a los que se están sumando a esta transmisión en vivo. Ya estamos comenzando, ahora en un segundito. Estamos viendo ahí que comience a transmitir correctamente. Ya comenzamos. No entramos en la pantalla. Bueno, no importa. Bueno, después yo me corro. Bueno, buenas tardes de vuelta. Les agradecemos que se hayan sumado a esta transmisión. Vamos a comenzar con esta charla sobre historia del anarquismo en Argentina. Un poco para contarles de qué se trata, la idea de esta charla y un poco la propuesta de nuestra organización, la Federación Anarquista de Rosario. Para los que no nos conocen, la FARC es una organización política anarquista que ya tiene 12 años aproximadamente de trayectoria acá en nuestra ciudad. Nos identificamos, formamos parte de una corriente del anarquismo que se llama especifismo. Es una corriente que parte de la propuesta política de Bakunin y Malatesta sobre la organización específica de los anarquistas y que como concepto, como especifismo, surge en Latinoamérica de la mano de la Federación Anarquista Uruguaya en la década del 60. Y uno de los planteos fundamentales que tiene el especifismo es esta idea que también retoman de Bakunin y Malatesta, que tiene que ver con el dualismo organizacional, con plantear, por un lado, lo que es la organización de los anarquistas en una organización política, y por otro lado, la organización con nuestros hermanos y hermanas de clase en las organizaciones sociales, donde nos estamos organizando, donde se está dando la lucha y el conflicto por nuestras reivindicaciones cotidianas. Hoy en día, cuando hablamos de especifismo, estamos hablando de una corriente del anarquismo que tiene incidencia y que tiene presencia en diferentes países de Latinoamérica, como es Argentina en este caso, pero también en Brasil, en Uruguay, en Chile, en Colombia, entre otros lugares. Nosotros acá en Rosario, los militantes y las militantes de la FARC, participamos también de diferentes espacios de militancia social, diferentes gremios y sindicatos, por ejemplo, en estatales, en docentes, en químicos, en empleados de comercio, en gastronómicos, entre otros, y también sostenemos algunos compañeros militancia en el sector estudiantil y barrial. Así que eso es un poco de qué se trata la organización. Los invitamos y las invitamos a los que estén interesados a sumarse, a animarse a militar el anarquismo hoy en día. Si tienen ganas nos pueden escribir un mensaje, escribirnos a través de las redes. Y ahora sí, para contarles un poco de esta charla de historia del anarquismo en Argentina. Esta actividad la habíamos planificado ya hace unos meses atrás para realizar en nuestro local, que está en calle Entre Ríos 1428 de nuestra ciudad, pero las circunstancias de la cuarentena nos condicionaron y nos pareció una buena oportunidad también para hacer a través de las redes, a través de estos medios digitales, la actividad de cualquier forma. Así que esta actividad busca recuperar un poco algunas investigaciones y algunos trabajos que se vienen haciendo en cuanto a la historia del anarquismo, siempre pensando en examinar la historia, en pensar la historia no como un mero ejercicio intelectual, sino para poder actuar hoy en día, para poder militar y sacar herramientas organizativas y aprender de lo que han hecho nuestras compañeras y compañeros en el pasado, aprender para el presente, ¿no? Y entonces también me interesaba esto, abrir un poco el debate, empezar a preguntarnos un poco sobre nuestra corriente del anarquismo, el anarquismo organizado políticamente en la Argentina, qué experiencias se dieron y cómo se fueron desarrollando. Así que en cuanto a esto les contamos que como siempre cuando estudiamos historia vamos a hacer un recorte. Este recorte va a tener que ver justamente con el tema de rastrear las raíces o las expresiones de lo que es la organización política anarquista que se dio, también los debates internos
las diferentes líneas que se dieron dentro del anarquismo, así como lo que fue la inserción del anarquismo en las luchas sociales del periodo que vamos a trabajar. Justamente de eso no les hablé. El periodo que vamos a trabajar podemos decir que va desde finales del siglo XIX, más o menos 1880, hasta 1930. Este periodo, después yo voy a desarrollar un poquito, es uno de los donde más estudiado está el anarquismo y también donde tuvo su mayor expresión y desarrollo, ¿no? Esto lo vamos a poner en... lo vamos a trabajar, ¿no? Bueno, la idea es que la charla sea una charla expositiva, donde nosotros vamos desarrollando lo que estuvimos estudiando, y bueno, y si tienen alguna pregunta, algún comentario, lo pueden dejar en los comentarios de la transmisión o lo pueden enviar por mensaje privado. Y bueno, y para los que recién llegan, bueno, los saludamos y los invitamos también a que se sumen a militar hoy en día el anarquismo organizado, una propuesta política que, bueno, que existe acá en Rosario, Argentina, pero también en varios puntos de Latinoamérica. Así que, bueno, les agradecemos que nos estén escuchando y, bueno, los invitamos también a militar, a ponerse en contacto con nosotros. ¿Sabes que en Facebook dicen que se escucha abajo? Sí. Ahí está. Ahí me lo acerqué un poquito más. Bien. Bueno, para comenzar, la idea, como les dije, el periodo que vamos a trabajar fundamentalmente va de 1880 hasta 1930. En este periodo, la idea, yo ahora les voy a trazar un poco un contexto de lo que está pasando en términos políticos, económicos en general en nuestro país, y la idea es después poder meternos justamente en la historia del anarquismo. Fundamentalmente lo voy a dividir en dos periodos. Yo le dije, vamos a trabajar de 1880 a 1930. Vamos a dividir un primer periodo que va de 1880 a 1916 y después de 1916 a 1930. Este primer periodo, de 1880 a 1916, podemos caracterizarlo por un régimen político que podríamos llamar del sector conservador, un régimen oligárquico, que bueno, que va a buscar de todas formas imponer lo que es la autoridad y el orden, esta necesidad que le imponía también la búsqueda argentina de insertarse en el mercado mundial, de dar una imagen de estabilidad para poder conseguir inversiones, para poder parecer un país serio, va a hacer que este régimen conservador, bueno, termine en 1880 con lo que son los levantamientos regionales. El último levantamiento en contra de la autoridad nacional va a ser en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, de la mano de Tejedor, y a partir de ese momento, y fundamentalmente la figura más importante va a ser Julio Argentino Roca, se van a ir aplastando los diferentes, fueron aplastando en el periodo previo los diferentes levantamientos, y para 1880 se va a consolidar este régimen conservador que va a buscar ordenar el Estado, centralizar, crear todo lo que es las herramientas administrativas y fundamentalmente eso, organizar y poder abrir el país a lo que es el mercado mundial capitalista. En este sentido, esta oligarquía se manejaba con un poder económico súper restringido, donde se realizaba el fraude electoral, donde los acuerdos eran personales entre grupos de notables, y el poder se manejaba en un grupo el poder político del Estado se manejaba en un grupo muy pequeño. También en este periodo, como yo les decía, va a ser el momento donde la Argentina se va a insertar en el mercado mundial como exportador de materias primas. Fundamentalmente en este periodo va a ser los cereales y las carnes, lo que se va a exportar. Y bueno, y también se va a caracterizar por una importante afluencia de inmigrantes, ¿no? En este marco, donde Argentina va a buscar su lugar dentro del mercado mundial capitalista como exportador de materias primas, va a ser necesario crear una mano de obra, una fuerza de trabajo asalariada, trabajo libre, y en este sentido se van a tomar diferentes medidas de corto y largo plazo que van a apoyar esta creación de la fuerza de trabajo. Medidas de largo plazo, podemos hablar de lo que es la apropiación privada de la tierra. Quizás conocen lo que fue la campaña del desierto, la expansión de la frontera agrícola, la apropiación y puesta en producción de tierras, lo que es la imposición de la ley y el orden en todo el territorio, esto que yo les venía diciendo que se puso como objetivo el régimen conservador,
y también lo que fue el fomento de la inmigración masiva, el auspicio de la inmigración desde el Estado. Para que nos demos cuenta en términos de cifra, desde la década del 60, del 1800, había 1,5 millones de habitantes en la Argentina, y para el principio de la Primera Guerra Mundial, para 1914, vamos a tener 8,5 millones de habitantes. O sea que la afluencia de inmigrantes fue muy importante. Y después yo les decía que hay ciertas políticas a corto plazo que van a aportar a la creación de este mercado de mano de obra. Podemos hablar de lo que es las leyes contra los vagos y los mal entretenidos. Digamos, esta es una forma de ordenar el trabajo previo que no terminaba de ser una mano de obra disciplinada como se buscaba en ese momento. También en ese cariz va la prohibición de los derechos de caza, de cazar. Y también, bueno, comienza una concepción que toma a los trabajadores nativos como vagos, como comienza a plantearse que el trabajador inmigrante va a ser mucho mejor trabajador que el nativo. Y en este sentido también la afluencia de inmigrantes va a ser muy importante. Esto también va a ser importante con respecto a lo que es la llegada de nuestra ideología al país, pero con respecto a lo que tiene que ver con la fuerza de trabajo, podemos marcar que se van a dar ciertos cambios, ciertas transformaciones a raíz de la inmigración. Por un lado, bueno, la llegada de inmigrantes va a ser mayoritariamente masculina, va a haber una nueva relación entre los sexos en la clase trabajadora, se va a complejizar la estructura productiva, se van a crear nuevas ocupaciones, también va a haber una ubicación territorial diferente de la llegada de los inmigrantes. Las regiones donde más se van a asentar va a ser el litoral pampeano y lo que son los polos de crecimiento regional, fundamentalmente la caña de azúcar en Tucumán y el vino en Mendoza. Y después también vamos a hablar de que se va construyendo un mercado laboral altamente móvil, que se va dispersando por el territorio de esa manera, y también golondrina, trabajo golondrina. Esto tiene que ver con, por ejemplo, lo que es la cosecha, lo que son trabajos esporádicos que después se caen. Para que nos tengamos en claro, que quizás esto no lo mencioné todavía, las condiciones de trabajo de este periodo podemos decir que eran pésimas, digamos, y en regiones puntuales podemos hablar hasta de trabajo semiesclavo, trabajo compulsivo. Paulatinamente se fue armando una agenda de reivindicaciones de este naciente movimiento obrero, reivindicaciones que se van a ir consiguiendo, quizás no de forma general, pero en algunos lugares puntuales o algunas reivindicaciones puntuales. En general, esta agenda reivindicativa de la que estoy hablando tiene que ver con la jornada laboral de 8 horas, el descanso dominical, la ley de accidentes de trabajo, la protección al trabajo femenino. Pero bueno, ahora vamos a hablar del segundo subperiodo. ¿Se acuerdan que yo hasta ahora estuve hablando de lo que fue de 1880 a 1916? Lo que me faltó decir es que el vínculo que va a establecer lo que es el régimen conservador con los nacientes movimiento obrero, con la naciente respuesta a estas injusticias que estoy narrando de la situación de los trabajadores, va a ser más que nada netamente represivo. Hay dos leyes muy significativas del periodo conservador. En 1902, la ley de residencia, una ley que busca devolver a su país a los trabajadores con ciertas ideologías que se tornan contrarias al sistema. Fundamentalmente los anarquistas van a ser perseguidos en este momento, van a ser deportados. Y la ley de defensa social de 1910, esta ley que se da en el marco del centenario de la Revolución de Mayo. Ustedes saben que la Revolución de Mayo fue en 1810, 1910 en el centenario. El régimen oligárquico quiere hacer una muestra de la modernidad y el esplendor de la Argentina conservadora, y en ese momento grandes grupos tanto desde los sectores trabajadores como desde organizaciones anarquistas se van a plantar, digamos, tratando de evitar esos festejos, y en ese sentido sale la ley de defensa social también como una persecución abierta y una medida represiva directa contra estos sectores. Vamos a marcar un punto de inflexión, un cambio de periodo en 1916, yo dije, hasta 1930, la llegada del radicalismo al poder. Ya unos años antes, en 1912, se va a sancionar una nueva ley electoral, la ley Sáenz Peña, por el presidente de ese momento, Roque Sáenz Peña. Esa ley va a cambiar el sistema electoral, va a plantear el voto universal masculino, secreto y obligatorio. Y también va a incorporar la representación de las minorías.
Esta ley buscaba generar una nueva base de sustentación del régimen conservador desde una ala más moderna, que era la de Roque Sáenz Peña. Ya empieza, desde 1890 ya empieza a haber fracturas y el surgimiento de una oposición política. Yo eso no voy a entrar. Pero lo que sí nos interesa es que a través de esta ley, ya desde el momento de su sanción en 1912, nuevos sectores, como lo que va a ser la Unión Cívica Radical, van a llegar al poder, primero en elecciones provinciales y después en lo que es a nivel nacional. En 1916 llega Hipólito Yrigoyen al gobierno. Va a haber 3 gobiernos radicales: Hipólito Yrigoyen de 1916 a 1922. De 1922 a 1928 va a ser el gobierno de Alvear, y de 1928 a 1930, segundo gobierno de Yrigoyen, truncado por el golpe de Estado de Uriburu. En este sentido, no vamos a meternos a analizar lo que fue el radicalismo, pero sí queremos pensar lo que fue la política frente al movimiento obrero que estableció el radicalismo, y en este sentido vemos una política dual. Vemos que hay 2 posiciones que se impulsaron desde el radicalismo, que pueden hasta considerarse como contradictorias. Por un lado, va a haber ciertos sectores, los sectores que son más dinámicos dentro de la economía agroexportadora, por ejemplo, los ferroviarios y los portuarios, van a ser como mediados, van a ser sus reivindicaciones atendidas por el gobierno nacional, va a haber mediación estatal, va a haber una preocupación para que haya resolución favorable de sus demandas en este sentido, y después va a haber toda una serie de luchas obreras y luchas sociales que no van a poder ser encauzadas dentro de las instituciones, o que van a ser demasiado radicales, o que no les interesa al gobierno central y que van a ser duramente reprimidas. Esto fundamentalmente lo podemos ver en la serie de huelgas y movilizaciones obreras que se va a dar después de la Revolución Rusa. Ustedes saben que en 1917 en Rusia hubo una revolución. Esa revolución planteó en todo el mundo la hipótesis de que era posible hacer una transformación radical, una revolución. Entonces hay un proceso, una serie de movilizaciones a nivel nacional que se puede llamar el Trienio Rojo y Negro, dentro de las cuales encontramos lo que es la Patagonia Rebelde, la Semana Trágica de 1919, que parte de la huelga en los talleres Bacena, lo que fue las huelgas de los trabajadores de la forestal en el Chaco y el Chaco santafesino. Y bueno, la Patagonia Rebelde ya la mencioné, después huelgas de los obreros rurales pampeanos, entre otras. Todas estas huelgas súper significativas que dan cuenta de una conflictividad importante y que se dan en el marco, justamente como yo decía, de la Revolución Rusa, nos van a marcar también una política del gobierno radical sumamente represiva y sumamente virulenta en la forma de reprimir la protesta social, con miles de fusilados, por ejemplo, en el caso de la Patagonia. Por otro lado, también en este periodo va a surgir una organización paraestatal, como va a ser la Liga Patriótica. Esta organización, si bien ya había antecedentes previos de organizaciones violentas con una línea nacionalista, xenófoba y antisemita, y inclusive podríamos decirlo, no es apropiado el concepto para ese momento, fascista, que después va a ser una cuestión generalizada. En 1919 surge la Liga Patriótica. La Liga Patriótica va a ser, justamente yo decía, algo nuevo, porque va a ser una organización de violencia paraestatal que va a tener una estructura orgánica, va a tener continuidad en el tiempo, y a partir de 1930 va a tener organizaciones que la emulen, como fue la Legión Cívica Argentina, la Legión de Mayo. En eso no me voy a meter. Entonces, ¿dónde me fue? Bien. Bueno, entonces, esto también quería yo marcarlo. Y ahora llegamos al tercer gobierno de Yrigoyen. Yo les dije en 1928. Recuerden que estamos en este segundo periodo que yo les había marcado, del 16 al 30. Este segundo gobierno de Yrigoyen, si bien Yrigoyen va a llegar con cierto apoyo, la situación de crisis y la situación de conflictividad interna dentro de tanto del radicalismo como de la oposición, van a construir un golpe de Estado en 1930, con participación muy importante de sectores civiles y de un Estado que empieza, de un ejército que empieza ya a preguntarse por la participación política y con una línea nacionalista bastante fuerte. Este golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930 va a ser muchas veces marcado como el punto de inflexión, yo ahora lo voy a retomar a esto,
con respecto a lo que es la historia del anarquismo en Argentina. Se plantea que es el último momento, la última estocada que se le dio al anarquismo en Argentina. Y en cierto sentido, el nivel de represión y el nivel de saña justamente con el anarquismo y con el movimiento obrero nos puede dar a entender eso, si bien, bueno, justamente estamos cuestionando esta idea, después lo vamos a desarrollar. Vemos que el golpe de Estado de 1930 sí tuvo un nivel represivo inédito, se aplicó la ley marcial, el estado de sitio, los sindicatos fueron empujados a la clandestinidad y de hecho dejaron de funcionar por algún tiempo, casi por un año. La mayoría de los referentes políticos, tanto del anarquismo como de otras corrientes como el comunismo, fueron encarcelados, torturados, obligados al exilio. Se hostigó también, bueno, las organizaciones obreras, hubo deportaciones y ejecuciones bajo la ley marcial. Bien, después, bueno, justamente esto lo vamos a discutir, no nos entra dentro de los parámetros de esta charla, pero sí que después de 1930 siguió habiendo anarquismo, eso será motivo de otras lecturas. Pero bueno, ahora para pensar un poco la historia del anarquismo puntualmente en Argentina, podemos ver que hay bastante producción sobre esta temática, fundamentalmente en el periodo que vamos a trabajar ahora, de las últimas décadas del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, que es donde el anarquismo, bueno, llega a hacerse visible como una propuesta política alternativa al capitalismo, donde se van construyendo las primeras organizaciones obreras también, y donde el anarquismo se vuelve, podríamos decir, un dinamizador de las luchas del periodo. Y en este periodo también podemos marcar que el anarquismo, si bien en este momento no vamos a entrar, va a tener grandes empresas culturales, editoriales, educativas, artísticas, sociales. Y bueno, y también, bueno, este periodo, como yo decía, es donde se puede identificar la mayor actividad del anarquismo, que bueno, también tiene que ver con este proceso que yo había mencionado previamente de la llegada de un montón de inmigrantes. Bueno, eso después lo va a desarrollar el compañero. Podemos ver, justamente como yo les había dicho en ese momento, que bueno, decimos a fines del siglo XIX, 1870, 1880, primeras expresiones del anarquismo. Para 1910 yo les había comentado lo que fue la Ley de Defensa Social, esta represión en el marco del centenario de la Revolución de Mayo, y para este momento muchos autores que han estudiado la historia del anarquismo marcan el comienzo de la decadencia del anarquismo en Argentina. ¿Qué se plantea? Que la brutal represión de ese momento, la persecución política al anarquismo y la fragmentación dentro del mismo anarquismo comenzaron el declive. Esta interpretación, bastante generalizada, está discutida. Nosotros vamos a traer una posición que la discute, que va a plantear que, bueno, que no tiene tanto que ver con un hito histórico que se vea reflejado en la fuente, sino más bien con un hito historiográfico, con un acuerdo común dentro de los historiadores, que se puede explicar por un lado, por las interpretaciones que están fundadas en el criterio del éxito, pensando en el auge y la caída, como plantea Suriano, por ejemplo. También la influencia de la historiografía marxista, que va a pensar que el anarquismo es un movimiento social arcaico y primitivo. Y por otro lado, las lecturas que hace el peronismo, tanto del anarquismo como una ideología extranjerizante y antinacional, como del surgimiento del movimiento obrero, que van a plantear la génesis del movimiento obrero como algo propio del peronismo, como que el punto de nacimiento del movimiento obrero en Argentina va a ser obra del peronismo y como que pasan una goma por todo lo que fue la historia previa y toda la construcción que hizo el anarquismo, bueno, el socialismo, el sindicalismo revolucionario, el comunismo, vamos a nombrar otro. Y bueno, y acá llegamos a un concepto que se elaboró en los últimos años, que tiene que ver con el sentido común historiográfico sobre el anarquismo en Argentina. Esto lo plantea un historiador que se llama Agustín Nieto, y que tiene que ver justamente con ciertas aprehensiones, este sentido común historiográfico, ciertas aprehensiones de historiadores destacados que van a plantear sus posiciones como acuerdos universales. Y esto es repetido por un montón de visiones de lectura sobre la historia. Este sentido común historiográfico va a tener varios elementos, yo voy a mencionar solamente algunos, que tienen que ver esto justamente con las lecturas que se hacen sobre la historia del anarquismo en Argentina. Por un lado, la mayoría de las investigaciones sobre anarquismo van a obviar todo lo que sea más allá de la presencia de la fora. Parece que el anarquismo fuera solamente la historia de la fora. Por otro lado, muchas investigaciones se van a centrar solamente en lo que es la ciudad de Buenos Aires. Y van a generalizar
como un anarquismo de historia nacional a algo que se ocurrió en una ciudad o en una provincia en particular. Esto podemos plantearlo, por ejemplo, un libro muy importante para pensar la historia del anarquismo en este periodo, de Jacob Obed, el que lo conozca. Ese es un libro que está estudiando, la tesis doctoral en la que está basado, está estudiando la historia del anarquismo en Buenos Aires, pero después por una cuestión editorial y de marketing, digámosle, se termina llamando el anarquismo en Argentina. Y entonces ahí termina ocultando detrás de un anarquismo en Argentina la cuestión de un anarquismo que realmente es el anarquismo de Buenos Aires. Después también se plantea que el anarquismo tuvo una posición ante los conflictos y la cuestión de las reivindicaciones obreras, de una intransigencia, de la huelga general al todo o nada. No había lugar a la negociación, no había lugar a los acuerdos parciales. Esta es una visión que, si uno va a la fuente, va a encontrar múltiples casos donde esto no se da. Y después también podemos plantear otro principio de este sentido común historiográfico que yo le estoy relatando, que tiene que ver con la identificación del anarquismo, como yo les decía, con una lectura del marxismo, de que es una ideología arcaica, que se organiza solamente por oficios, y que, bueno, y que no termina acomodándose al avance, digamos, del proceso productivo y de la organización de la producción. En este sentido, bueno, justamente este sentido común historiográfico también nos va a plantear que el anarquismo llega hasta 1930 con el golpe de Estado y va a dar sus últimos pasos. Nosotros justamente estamos tratando de volver un poco las fuentes, repreguntarnos sobre el anarquismo en Argentina y tratar de generar otras visiones que nos permitan conocer realmente, o por lo menos que nos permitan conocer un poco más qué pasó. Bien. Bueno, entonces, retomando un poco la cuestión, esperen que no estoy entrando en Instagram, sigo estando como cortado, voy a tener que correr un poco más, me parece. Ah, y entré. Bueno, como decíamos, la idea de la charla era hacer un recorte. Este periodo histórico que elegimos, que más o menos de 1880 a 1930, bueno, tiene múltiples fuentes, un periodo muy estudiado, a diferencia de la década del 30 o la década del 40, donde ya los registros históricos se hacen más difíciles. Y así como es muy estudiado, se puede recortar o analizar desde distintas miradas, digamos. Lo que nosotros vamos a hacer en este momento de la charla es trabajarlo sobre todo en la búsqueda de lo que nosotros podríamos denominar como raíces de un anarquismo políticamente organizado, y también vamos a hacer como un pantallazo de las propuestas organizativas y de los principales debates del anarquismo, digamos. Es decir, que nos va a quedar por fuera muchas veces lo que es más común, si se quiere, en lo que se trabaja a nivel histórico del anarquismo, que bueno, que son los grandes episodios, las grandes figuras, bueno, todo lo que ya conocemos que un poco constituye también una historia, si se quiere, épico-romántica del anarquismo, que se ha construido también como objeto histórico, y que a veces cuando uno lo quiere llevar al plano de la práctica y del análisis más riguroso, no da mucha operatividad. Entonces tal vez, bueno, sobre todas esas otras concepciones y otros aspectos de este momento histórico hay un montón de material, documentales, libros, o sea que hay muchísimas fuentes. Bueno, entonces en esta búsqueda de las raíces de un anarquismo políticamente organizado, del cual nosotros nos sentimos parte, bueno, si bien en realidad si nosotros como organización tendemos que encontrar nuestra raíz más inmediata, tiene más que ver con el trabajo que se dio la Federación Anarquista Uruguaya en Latinoamérica de influencia del especifismo. No obstante, bueno, encontraríamos una raíz más vieja en este surgimiento del anarquismo, y fuimos, si se quiere, a la búsqueda de esa raíz cuando revisamos las fuentes históricas, porque partimos de una hipótesis o de una idea, digamos, que es la siguiente, digamos. En primer lugar, bueno, Mikhail Bakunin,
todos saben, es una de las figuras emblemáticas del anarquismo. Él teorizó y practicó una concepción de anarquismo que nosotros la entendemos enraizada en nuestra propia propuesta o en la propuesta del anarquismo políticamente organizado, por la cual propone la cuestión del dualismo organizacional, es decir, que los anarquistas se organicen específicamente como anarquistas y además se organicen para influir en el medio social, es decir, en las luchas sociales, en la lucha de los trabajadores y, bueno, y otros sujetos oprimidos. Entonces, partiendo de la influencia y de la importancia que tuvo Mijaíl Bakunin históricamente en el anarquismo, y si a eso le sumamos la presencia de Malatesta durante varios años y con una presencia política muy activa, podemos concluir de que estas raíces de esta forma o esta corriente del anarquismo claramente tomaron cuerpo en nuestro país en el surgimiento del anarquismo. Tomaron cuerpo durante unos años, durante un periodo de tiempo, pero lo que sí es cierto es que luego la concepción, si se quiere, anarcosindicalista, una concepción que considera que el sindicato es suficiente para una estrategia revolucionaria, para una estrategia de cambio, terminó siendo la posición mayoritaria en este periodo estudiado. No obstante, bueno, encontramos estas raíces y ahora vamos a ir analizándolo más en una dimensión más histórica. Pero bueno, quería esbozar más o menos cuáles fueron los condicionantes que tuvimos a la hora de trabajar este periodo histórico y cuáles van a ser las cuestiones que vamos a destacar. Bueno, arrancamos por el año 1870. Ahí tuvimos una ola inmigratoria, si se quiere, bastante de poco caudal, y en esa ola inmigratoria vinieron inmigrantes provenientes de España, de Italia y de Francia, que constituyeron en este territorio secciones de la Primera Internacional. Para ubicarnos, la Primera Internacional fue esa primera organización que se plantea el socialismo, de la cual se produce, si se quiere, la ruptura entre el anarquismo y el marxismo. La ruptura específicamente se da en 1872 aproximadamente, y esa ruptura va a impactar acá en Argentina, y se va a producir entonces que cada sección, que estaban diferenciadas por nacionalidad, va a adoptar afinidad con una u otra postura dentro de la Primera Internacional, dentro de la AIT. Así será que la sección francesa será proclive a las posturas marxistas, y la española y la italiana serán de la corriente anarquista. Estos surgimientos de las secciones de la Internacional en Argentina han sido más bien minoritarios, muy circunscriptos en la inmigración y de poca influencia en el medio social. No obstante, bueno, fue el surgimiento y son los primeros rasgos, digamos. Hay que decir que, bueno, en la disputa entre marxismo y anarquismo de estos militantes de la Internacional, la sección italiana, publicó lo que se considera el primer periódico anarquista, denominado El Descamisado, que tuvo alguna tirada durante algunos años y, bueno, luego dejó de aparecer. Y, llegamos entonces a 1880, donde parece que el anarquismo tiene que empezar de cero, porque todas estas secciones de la Internacional es como que se pierde el registro de las mismas. Pero bueno, ahora se da una nueva oleada inmigratoria, esta sí de mucho mayor caudal, y vamos a encontrar en esta nueva oleada inmigratoria exiliados de la Primera Internacional de Europa, es decir, perseguidos políticos por su orientación de lucha social, de lucha política, etc. Así se van a conformar nuevamente con este carácter de la inmigración grupos anarquistas según su país de origen. Y acá, en este periodo, en esta década del 80, destacamos el Círculo Comunista Anárquico, donde se destaca la figura de Ettore Matei, que difundía el periódico La Questione Sociale,
que era el homónimo que se difundía en Florencia, en Italia, ¿no? Por Enrico Malatesta. Y es en base a esta relación y a esta afinidad política de la corriente italiana del anarquismo en Argentina, para decirlo de alguna manera, que Malatesta decide venir a la Argentina. Se dice que pensaba venir a la Argentina con una intención de hacer unas finanzas para una imprenta. Tal vez él fue también un desilusionado más de la inmigración argentina, porque obviamente no pudo hacerse de esos fondos, pero sí, bueno, pudo editar aquí el periódico La Cuestiones Sociales y formar el Círculo de Estudios Sociales. De la década del 80 y de la participación de Malatesta en el país, hay un consenso muy generalizado de distintas fuentes, incluso de distintas corrientes ideológicas que destacan la figura de Malatesta en su influencia como militante anarquista y sobre todo en su influencia en lo que son las primeras composiciones de sindicales, digamos. Porque en el año 1887, también con Ettore Mattei, van a ayudar a fundar el Sindicato de Panaderos. Y acá encontramos fuertemente elementos que nosotros asimilamos a estas raíces que buscamos, de un anarquismo políticamente organizado, porque la matriz sindical que se va a imprimir a este sindicato de panaderos va a ser una matriz que nosotros entendemos como libertaria, en el sentido de que el sindicato, la concepción de sindicato es un sindicato para la resistencia, para la conquista de reivindicaciones, es un sindicato abierto, no tiene definición ideológica, pero sí tiene una forma federal de funcionamiento y una forma, si se quiere, antiburocrática, digamos, para ponerlo en términos más actuales tal vez. Entonces ahí vemos una raíz muy importante de una concepción de sindicalismo en la cual nosotros la asociamos directamente a la concepción del dualismo organizacional planteado por Bakunin y seguido y profundizado por Malatesta. Es tan importante esta inscripción que hace Malatesta en la historia sindical que va a servir de modelo para otros gremios, como por ejemplo el de mecánicos, el de zapateros, y esto no va a quedar solo en la formulación, digamos, de la organización, sino que se va a expresar rápidamente en huelgas, en conflictos, los cuales muchos son victoriosos. Entonces encontramos acá en la figura de Malatesta una práctica política vinculada con generar unidad entre los anarquistas, una unidad de acción, una unidad estratégica, una unidad teórica, generar que el sindicato sea abierto y que los anarquistas influyan ahí con una intencionalidad política. Entonces va a saldar un conjunto de debates y discusiones muy importantes, lo que es la práctica de Malatesta. También va a teorizar Malatesta algunos años después para intervenir en lo que va a ser la discusión más importante de la década posterior, es decir, de 1890, que es la discusión interna del anarquismo entre organizacionistas y antiorganizacionistas. En 1897 aproximadamente escribe para un periódico que tiene un nombre italiano que no lo voy a pronunciar, y habla sobre la organización y habla de la organización en un triple sentido. La organización en un triple sentido. La organización como condición indispensable para la vida social, es decir, que no podríamos vivir en una sociedad si no habría una organización para ello. La organización de lucha y de resistencia de los trabajadores, que en el lenguaje de la época se le dice económica, y la organización política de los anarquistas para darnos un programa y una estrategia en común para los objetivos finalistas del anarquismo, que ya sabemos que es el socialismo libertario. Entonces vemos en esta primera inscripción o en esta primera raíz del anarquismo, justo en un momento constitutivo, de esta concepción, ¿no? Del dualismo organizacional, del sindicato sin definición ideológica y para la lucha reivindicativa.
Bueno, Malatesta bueno, se irá del país y esto va a tener también influencia, porque bueno, se daba la particularidad y que tiene que ver con la gran influencia y, bueno, y la figura de Malatesta, que su presencia en el país unía las distintas tendencias por pertenecer o ser de postura anarcocomunista y, bueno, proclive a la organización. Cuando se va Malatesta, un poco se desarma lo construido en algunos niveles. Y en la década del 90, como habíamos adelantado, se da este debate principal al interior del anarquismo, que va a ser el debate entre antiorganizacionistas y organizacionistas. Cada postura del anarquismo va a encontrar, va a editar una o muchas prensas, porque obviamente en el recorte que estamos haciendo no tenemos en este momento capacidad para incluso regionalizar esto, que obviamente en cada región habrá tomado su forma y sus particularidades, pero así en un sentido genérico podemos decir que la corriente antiorganizadora se referenciaba con el periódico El Perseguido y esta corriente va a tener mayor fuerza en los primeros años de la década del 90 y para fines de la década del 90 va a ser una corriente minoritaria y va a tomar mayor protagonismo la corriente organizadora. Bueno, como decíamos, la corriente antiorganizadora, bueno, va a tener un planteo más bien espontaneísta, va a estar en contra de cualquier tipo de organización, va a plantear la cuestión de que los sindicatos no acomodan a los trabajadores al régimen, va a plantear la cuestión de la inutilidad de las huelgas, van a polemizar con Malatesta. Y bueno, en contraposición a esta postura va a surgir la corriente del anarquismo que propone la organización, genéricamente pro-organizador, que se va a referenciar con la publicación La Protesta, que en su origen se llama la protesta humana. Entonces, para fines de la década del 90 ya la corriente mayoritaria va a ser entonces la corriente pro-organizadora, que va a plantear la necesidad de intervenir en los conflictos sindicales, en las luchas sindicales, de tener bueno, un pie en lo que pasa en la realidad de los trabajadores y de los oprimidos, que bueno, que ahí había un gran campo de acción. Así que, bueno, llegamos entonces a fines de la década del 90 y acá queremos hacer mención en esta cuestión de hacer el rastreo de cómo el anarquismo fue proponiendo la cuestión de la organización política. Nos encontramos que en el año 1899 se funda una Federación Libertaria de los Grupos Socialistas Anarquistas de Buenos Aires, más vinculado también al anarquismo italiano, donde va a tener mucha importancia la figura de Pietro Gori e Inclán Lafarga. Incluso se especula que Pietro Gori habría hecho giras por el mal llamado interior del país para hacer difusión de esta federación y extenderla territorialmente. Y bueno, nos parece interesante destacar este intento, bueno, de construir una organización política en el momento, con la forma de federación de grupos, y con una particularidad esta federación porque se va a proponer para su organización y para su toma de decisión un estatuto o carta orgánica, es decir, un conjunto de normas que regulan la vida de esta federación y que nos parece muy importante. Si bien es cierto que bueno, la federación no duró demasiado tiempo y tampoco pudo agrupar demasiada cantidad de los grupos y organizaciones del momento, pero nos parece interesante como antecedente histórico. Bueno, ya entrando al año 1900, destacamos también aquí una figura que es la de un catalán, Pellicer Paraire, que viene exiliado de esas tierras, y que viene ya sobre sí con una carga importante de experiencia,
y va a escribir una serie de artículos en la protesta que van a ser muy influyentes. Van a ser muy influyentes para la constitución de la Federación Obrera Argentina, que luego se va a llamar FORA, y creemos que encontramos ahí también fuertemente una raíz de esta propuesta. Nos parece tan clara la posición y los artículos que comenta Pellicer Paraire en el periódico La Protesta, cuyo seudónimo es Pelico a la hora de escribir, que bueno, nos vamos a tomar el atrevimiento y lo vamos a leer. Decía esto en el periódico La Protesta en el año 1900. Admite Pellicer Paraire dos formas de organización, una económica y otra revolucionaria. Dos ramas paralelas, como las vías férreas, que no obstante su equidistancia constituyen una unidad por la cual el tren llega a su destino. Esto es, una organización que agrupe a los obreros como tales y otra que asocie a los revolucionarios y mantenga su relación permanente. Una rama de la organización obrera que pueda denominarse revolucionaria la constituyen cuantos plenamente convencidos trabajan rectamente por el triunfo del ideal. Y otra rama, que puede llamarse económica, la constituyen las masas obreras que pugnan por mejorar su condición, contrarrestando los abusos patronales, no bien convencidas aún de que si los esfuerzos empleados por parciales mejoras se hicieran por la completa emancipación, con menos sacrificio y tiempo, ésta se lograría. Y dice, de modo que esta organización que llamamos económica para darle algún calificativo que la distinga de la revolucionaria, para que se comprenda mejor, sin que queramos decir que una y otra no sean a la vez económico-revolucionaria. Entonces, estos dos artículos que publica Pellicer en La Protesta dan cuenta, bueno, claramente la concepción bakuninista, del dualismo organizacional, y además lo interesante también de lo de Pellicer en estos artículos es que se hace la pregunta sobre la estrategia del anarquismo, cómo llevarlo a la práctica, no una formulación puramente abstracta, despegada de la realidad de los trabajadores, sino, bueno, cómo. Y este cómo no estaba sustentado únicamente en un campo intelectual o teórico o abstracto, sino que estaba sustentado en una práctica concreta que era la que traía a cuesta este compañero y que los militantes sindicales y del momento tomaron nota de esto y por eso se considera que fue tan influyente en la constitución de la Federación Obrera Argentina. Entonces vamos a hablar de la FOA, que es el nombre previo de la FORA, ¿no? De la Federación Obrera Regional Argentina. Un segundito. Gracias. Bueno, de la Federación Obrera Argentina vamos a llegar a mayo entonces de 1901 y se va a constituir esta federación como primera central sindical, si se quiere, donde se agrupan los distintos sindicatos. Esta federación se va a constituir en unidad con los socialistas. No había sido el primer intento, habría habido otros intentos de constituir esta unidad sindical, pero que habían sido fallidos en parte porque, bueno, de los socialistas o de los sindicatos inspirados por los socialistas se traían las cuestiones parlamentarias, se buscaba poner al sindicato al servicio de las figuras parlamentarias y, bueno, esto muchas veces comprometió la unidad. Pero bueno, esta unidad sí se puede lograr en mayo de 1901 y se constituye la FOA, que también vamos a leer porque queda clara cuál es la impronta y el modelo sindical que adopta y la matriz de la que hablábamos que se había impreso. Dice así: el Congreso declara que no tiene compromisos de ninguna clase con el Partido Socialista, ni con el anarquista, ni con partido político alguno. La organización que este Congreso acuerda es pura y exclusivamente de lucha y resistencia. Es decir, sigue entonces vigente la postura de las vías, la imagen esta que había comentado Pelico en el periódico La Protesta, las dos vías del tren, el tren que va, ¿no?, en la metáfora, camino a la revolución, pero que está sustentado en dos vías. Entonces esta concepción la vemos vigente en la constitución de la FOA.
el año próximo se vuelve a celebrar otro congreso de la FOA y acá se produce, bueno, la decisión con los socialistas por un incidente, bueno, en fin. Pero se sigue sosteniendo la cuestión de, bueno, de la neutralidad ideológica y de un sindicato como herramienta de lucha, de resistencia de los trabajadores. Pero, como decíamos, se van los socialistas y comienza la hegemonía anarquista, digamos, dentro de la FOA. Y entendemos que esto seduce a los sectores minoritarios que había del momento antiorganizadores, y es por eso que estos sectores se suman a la FOA y, bueno, ya la FOA agrupará casi a la totalidad del anarquismo que está involucrado con las luchas sociales. Ya si nos vamos para el año 1904 y 1905, ya encontramos un cambio en la concepción sindical, porque se va a dar el quinto congreso de la FORA, ya denominada Federación Obrera Regional Argentina, donde se va a dar la modificación que va a dar vida a otra corriente del anarquismo, que es el anarcosindicalismo. Porque en este congreso la FORA va a declarar su adscripción al comunismo anárquico. Entonces ya las vías del tren que había propuesto Pellico ya no existen más y habría una sola vía, que es la vía del sindicalismo, que para los militantes de la época va a ser suficiente para alcanzar los fines que se propone el anarquismo. Esto fue bastante cuestionado, digamos, bueno, por otros sectores del anarquismo que tal vez no hayan tenido tanta presencia o expresión en este momento en Argentina, pero sí, bueno, las corrientes a nivel internacional. Es así que, por ejemplo, fue criticado por Luigi Fabri esta decisión y por Malatesta también, y también vamos a leer una cita de Fabri que dice así: no quisiera ser mal profeta, pero mucho temo que tarde o temprano este error táctico sea duramente pagado por nuestro movimiento en la República Argentina. La organización sindical, para no ser dogmática o autoritaria, debe evitar toda afirmación que pueda dividir a la masa proletaria según especiales preocupaciones de partido. Pone moralmente en condiciones de inferioridad a los adversarios solo porque están en minoría. Equivale decir a los obreros que no piensen como nosotros, idos, o sea, váyanse. Va a ser entonces muy cuestionada. No estamos más en Instagram. Un segundito. Perdón, estamos teniendo algunos problemas técnicos en Instagram. Si no funciona, seguimos solo por Facebook, ¿no? Por favor, un poquito de paciencia. ¿Qué dice acá? ¿Estamos o no estamos? ¿Dice vivo ahí? ¿Volvió o no volvió? Bueno, seguimos desde Facebook, me parece. Vamos a ver. La voy a detener y la voy a volver a empezar. Lo que tengo miedo, si la detengo, después no voy a poder volver a empezar. No figura. Bueno, la vamos a tener y la vamos a volver a empezar. Y si sale, sale. Y si no sale, no sale. No, necesitamos los datos nuevamente. Bueno. Bueno, pedimos disculpas a los compañeros y compañeras que venían siguiendo por Instagram, pero ya sabemos que todo esto no solo que puede fallar, sino que seguramente falla. Así que bueno. Bueno, nos quedamos entonces en el quinto congreso de la FORA, el surgimiento más claro del anarcosindicalismo, y bueno, las críticas y los debates que generó esta posición del anarquismo en Argentina, digamos. Sí, hay que decir que bueno, que los militantes que tomaron esta posición debatieron con estas posiciones contrarias. Ellos decían que bueno, que aunque se adopte esta posición en contra de algunos referentes europeos o internacionales del anarquismo, estaban muy convencidos de que el sindicato era suficiente y era la manera de llevar adelante su militancia en ese momento. Para el año 1906 aproximadamente va a empezar a surgir otra mirada del sindicalismo que se caracteriza como sindicalismo revolucionario, que va a surgir como una ruptura del socialismo,
ya que el socialismo también tenía problemas a la hora de abordar la cuestión del sindicalismo, porque esta cuestión de circunscribir la importancia solo en lo parlamentario y que todo lo demás sea furgón de cola, generaba ruido en los militantes sindicales de ese partido. Entonces va a surgir, de alguna manera, el sindicalismo revolucionario escindido del Partido Socialista. No obstante, va a seducir a algunos sectores del anarquismo porque van a tener una propuesta que en sí va a tener algunos elementos en común, porque va a plantear el sindicato como herramienta de lucha, va a plantear la neutralidad ideológica, la negación de la vía estatal, va a prohibir la participación de cualquier persona que venga o que tenga un cargo estatal. Entonces va a ser así que para el año 1909 se va a fundar la Confederación Obrera Regional Argentina, que va a absorber a la UGT socialista y a sectores de la Fora, y que de alguna manera va a pedir el ingreso a la Fora, en donde en la Fora se venía discutiendo la cuestión de la fusión o de la unidad con los socialistas, va a terminar primando esta postura de la unidad. Se va a sumar entonces en masa estos sindicatos que van a terminar siendo de una manera mayoría y van a cambiar la definición política del Quinto Congreso y van a anularla, la adscripción por el comunismo anárquico, y va a quedar una concepción de sindicalismo neutro, por lo cual se va a generar la salida de un sector que estaba muy convencido de la cuestión de la definición ideológica, y se va a conformar la Fora del Quinto Congreso como expresión del anarcosindicalismo. Entonces, en este punto vamos a repasar. Tenemos entonces aplicar, aceptar. Perdón que estamos también resolviendo la cuestión del Instagram. Aceptar y iniciar transmisión. Perdón, bueno, entonces el campo de la lucha social y sindical va a estar dividido entonces en la Fora del Noveno, la Fora sindicalista, y la Fora del Quinto con la definición anarcocomunista. Si avanzamos en el tiempo, nos vamos a encontrar que llegando para el año 1917, como se había mencionado, se va a producir la Revolución Rusa, y esto va a tener una fuerte influencia en el país, y va a tener como dos etapas de recepción dentro del anarquismo. ¿Estamos en Instagram? Bueno, se perdieron un ratito. Volvimos al Instagram. Bueno, para la gente del Instagram, estamos en 1917. Han perdido algunos años. A ver. Un segundito. No, pero, ¿sí? ¿Estás seguro que no es una historia eso? No. ¿Es una historia eso? Es una historia. Bueno, no estamos en Instagram, no sé. Seguimos porque si no, no avanzamos. Bueno, estamos en el año 1917, se produce la Revolución Rusa, esto va a impactar fuertemente en el país. Va a tener una primera etapa de recepción donde todo el anarquismo va a estar de acuerdo y va a aceptar fuertemente y va a apoyar fuertemente y va a escribir fuertemente a lo que es la Revolución Rusa, desde el sector de la protesta, de la Fora. Van a apoyar fuertemente a la Revolución Rusa, entendemos también porque en sus primeros momentos, bueno, obviamente ha sido una transformación, implicó en sus primeros años una transformación radical de la sociedad y con fuerte participación anarquista. Pero ya a partir del año 1921 esto va a generar muchos debates internos dentro del anarquismo, porque, bueno, va a haber sectores, ya se va a empezar a conocer algunas de las, bueno, se quiere atrocidades de la Revolución Rusa, la fuerte represión a otras corrientes del socialismo, la fuerte represión y la burocratización y estatización, ¿no? que va a ir, por lo que va a ir deveniendo el proceso de la Revolución Rusa. Entonces, la segunda etapa de recepción de la Revolución Rusa va a generar tres corrientes.
Va a haber una corriente que luego va a fundar una organización política anarquista que es la Alianza Libertaria Anarquista, que se la va a denominar despectivamente como anarco-bolchevique, aunque ellos no se referenciaban así, se referenciaban como anarcos-constructivistas o revolucionarios. Ellos van a apoyar la Revolución Rusa incluso después del año 21. Y esto va a tener un fuerte impacto en el clima de época y en esto, el trienio rojo y negro, porque este impacto va a ser la posibilidad de la revolución para pronto, para allá. Entonces esto va a impactar en el carácter mucho más radical que van a tomar las luchas sociales y en el cual estos sectores que luego van a fundar la Alianza Libertaria Argentina van a estar desde la Fora del Quinto, van a estar influenciando fuertemente para ello. La protesta, bueno, decíamos, volvemos a la segunda etapa de recepción de la Revolución Rusa. En 1921 la protesta va a empezar a rechazar a la Revolución Rusa por varias razones. Bueno, un poco por lo que decíamos, porque se empieza a conocer, ya se empieza a cuestionar desde algunas figuras muy importantes del anarquismo, Luigi Fabri, Emma Goldman, Bergman, varios son los que cuestionan ya a la Revolución Rusa. Y la protesta también de pasar de una orientación, piensen que la protesta y la fora, ¿no? La fora se llama Fora Comunista alrededor de esta época, tomando un poco esta influencia, Sí. La Fora se va a querer despegar de la Revolución Rusa, también se entiende o se especula un poco para ir desligándose de estos sectores denominados anarco-bolcheviques, que iban ganando bastante protagonismo a nivel sindical dentro de la Fora del Quinto Congreso. Entonces eso se especula que es una de las razones también por las cuales se empiezan a despegar de la Revolución Rusa. Y otra postura, si se quiere un poco más rígida, es la postura de los antorchistas, que incluso antes que el sector fora y de la protesta van a cuestionar a la Revolución Rusa, ya incluso por cuestiones de principios, digamos, porque no había una fuerte influencia del anarquismo o una visible influencia del anarquismo en ese proceso. Entonces ya entramos en la década del 20 y nos encontramos con estas corrientes, ¿no? La corriente de la protesta, la corriente antorchista y la corriente de la Alianza Libertaria Argentina. Sobre la corriente de la Alianza Libertaria Argentina hay algunas cuestiones a destacar. Si bien tal vez no podemos decir que por influencia directa de una postura bakuninista o malatestiana, pero sí por alguna interpretación propia, han planteado la necesidad de una organización política y lo han llevado a la práctica. Han tenido mucha influencia en este trienio rojo y negro y han hecho algunas experiencias de sindicalismo por rama, a diferencia del sindicalismo que primaba en el momento, que era sindicalismo de oficio. Es decir, que es destacable su intencionalidad de revitalizar el anarquismo y tratar de adaptarlo al contexto histórico. Pero bueno, el anarquismo entonces en la década del 20 va a tener un crisol de posturas y las diferencias, en referencia a la Alianza Libertaria Argentina más o menos mencionamos cuál era su orientación y en relación a antorchistas y foristas había 3 puntos que los diferenciaban. Uno era la cuestión de la prensa, porque la protesta, como saben, ha sido un periódico único en el mundo porque era diario y en un momento llegó a ser vespertino y matutino. Entonces ese emprendimiento editorial era muy importante y se prestaba para los usos de varios grupos anarquistas que lo querían usar. La cuestión es que los antorchistas querían usar de la imprenta de la protesta, pero querían cuestionar también políticamente a la protesta. Entonces esto fue generando una serie de tensiones que derivó en que la antorcha tenga que generarse sus propias herramientas de imprenta, ¿no?
También había diferencias políticas, además de la cuestión de los recursos, en referencia a la cuestión de la violencia. Bueno, todo el anarquismo unánimemente defendió a Radowisky y a Wilkens, incluso, ¿no?, el sector de la protesta, pero la protesta cuestionaba otro tipo de acciones, más vinculada a los expropiadores y a otros sectores. Y la antorcha, si bien no lo reivindicaba abiertamente, tampoco se oponía y un poco se veía seducida por esas corrientes, digamos. Y también la cuestión de los presos, que fue lo que devino en el episodio por cual el sector antorchista es expulsado del Comité Pro Presos, porque bueno, los antorchistas tenían una concepción de preso más amplia en lo que implicaba la solidaridad y abordaba a algunas personas que para el sector protestista eran considerados presos comunes, digamos. Pero bueno, en definitiva, estas diferencias que hubo en este anarquismo de la década del 20, lamentablemente se resolvieron algunas de la peor manera, con episodios de violencia, en los cuales, bueno, muchos historiadores marcan acá esto como un signo de la decadencia del anarquismo del momento. Es complicado hablar de decadencia, ya lo decimos también por esta cuestión de que, bueno, había una ebullición, había muchas organizaciones, había mucha influencia sindical. Por ejemplo, me olvidé de mencionar que el sector de la Alianza Libertaria Argentina fue muy importante en la fundación de otra central sindical que fue la Unión Sindical Argentina, que tenía una matriz más parecida al sindicalismo revolucionario, la USA, ¿no? Y que bueno, es decir que hay por un lado hay una cuestión de mucha diferencia interna y mucha radicalidad, ortodoxia y cierto sectarismo, ¿no?, en cómo se constituían las posiciones, cierta incapacidad para resolver estas definiciones políticas. Pero por otro lado mucha influencia en el medio social y mucho movimiento de luchas sociales, o sea que hablar de la decadencia no sé, a priori parece desacertado, digamos. Bueno, terminando, nos encontramos con lo que se habló al principio, ¿no? La década del 30 se inaugura con el golpe de Uriburu, que fue un golpe que impactó de manera muy negativa en el anarquismo, con un carácter muy represivo. Y que va, de alguna manera, siguiendo lo que propone López Trujillo, le va a generar al anarquismo la oportunidad de hacer una especie de balance, porque, bueno, presos en la cárcel de Devoto se van a encontrar anarquistas de distintas corrientes y miradas, y van a tener la oportunidad de poner en común y de balancear y de proyectar hacia futuro, y es así que, bueno, surge la Federación Anarcocomunista de Argentina, que tuvo también influencia y expresión en luchas sociales durante la década del 30. También en la década del 30 existió la Alianza Obrera Spartacus, que bueno, podemos seguir registro de esto más o menos hasta la década del 40, ahí ya la cosa parece más discontinuarse, y para lo que es nuestra corriente retomaríamos en la década del 70, donde ya sí encontramos expresiones más vinculables a este anarquismo políticamente organizado. Bueno, queríamos, de mi parte, queríamos terminar balanceando esta cuestión de visibilizar, si se quiere, cómo en los primeros años del surgimiento del anarquismo en Argentina, la influencia de Bakunin, la influencia de Malatesta, la concepción de un sindicalismo de lucha y resistencia, la necesidad de la organización política estuvo presente. Y que bueno, en un momento eso deja de pasar, pero nos parecía importante en esta charla visibilizar esas expresiones y tomarnos el tiempo de hacer estos rescates y estos recortes históricos, porque nos parece que nadie actúa en el aire. Estas cuestiones, decimos, están inscriptas de alguna manera en nuestra formación social y tienen que ver con nuestra historia como anarquista, y tienen que ver con nuestra historia como trabajadores, como oprimidos, y creemos que la repasamos en ese sentido para sentirnos parte de un proceso histórico más amplio y de una lucha más amplia. Así que, bueno, de mi parte habría concluido, así que no sé si querés cerrar. Déjame, porque no puedo. Ahí está.
Bueno, no, solamente para cerrar, les agradecemos que hayan estado escuchando, que hayan se hayan tomado el tiempo para ver esta exposición. Los que les cortó un pedacito de la transmisión en Instagram pueden buscarla en Facebook, que va a estar toda cargada, así que en Federación Anarquista de Rosario la buscan. Y bueno, le agradecemos mucho. Nuevamente les repetimos la invitación. Nosotros somos una organización anarquista de la ciudad de Rosario, que tenemos una propuesta clara y queremos influir en las luchas sociales de este momento. Queremos que el anarquismo recupere su influencia, sea una oferta más en el menú de las ideologías, y creemos que tenemos mucho para aportar. Como les decía antes, formamos parte de la corriente del especifismo. Y estamos los militantes anarquistas no solamente organizados políticamente, sino que también nos organizamos a nivel social con nuestros compañeros de clase, en nuestras universidades, escuelas, en el barrio, en nuestros sindicatos, en diferentes sectores gremiales. Así que bueno, está hecha la invitación. Al que le interese también nos puede escribir, se puede poner en contacto con nosotros. Les agradecemos mucho y después, bueno, iremos viendo las preguntas, pero no vamos a poder contestarlas, sino que vamos a ir escribiendo por mensaje a través de la página. Eso es todo. Hasta luego. Arriba los que luchan.